Aquí tenemos una escala de tamaño, 50 micrómetros. Aquí es esta longitud de esta barra. Y aquí vemos entonces un cristal que ha crecido a lo largo. Digamos, si es que encontráramos un cristal bien pequeñito, aquí una puntita, una astillita, algo así, e hiciéramos una ampliación, ese cristal se vería de esta forma. Vean ustedes, es una forma medio hexagonal. ¿Por qué tendrá esa forma estos cristales? Porque aquí vemos nosotros la estructura de Lewis. En realidad esta es una estructura que se denomina de barras y bolas. Ven ustedes aquí la estructura hexagonal, que es la base del cristal de la glucosa. Entonces, cuando se forma un cristal, se juntan varios cristales uno al lado del otro y van creciendo así y van formando una estructura hexagonal más grande. Esa es la base para la formación de cristales y por eso es que a nivel macroscópico vemos también cristales de esa forma. Este cristal que vemos aquí a la izquierda no es una molécula, sino es un conjunto muy grande, infinitamente grande de moléculas, como las que vemos aquí a la derecha. Aquí una forma de representar la molécula de la glucosa, aquí otra forma de representar. Esta de aquí es la representación de balas de barras y bolas, y esta es una representación en estructura de Lewis de la molécula de la glucosa. Bien, la glucosa es un tipo de azúcar. Ese azúcar se puede disolver, por ejemplo, en agua. A un nivel mucho más grande, más macro, tenemos sólidos como por ejemplo este que se muestra en esta figura. Este es un pedazo de carbón. El carbón está constituido por átomos de carbono que están, digamos, enlazados unos con otros. Aquí, en esta imagen, no podemos ver nosotros un átomo de carbón en particular. Sería imposible. Es tan pequeño que ni los microscopios más potentes podrían visualizar, podrían permitirnos ver estos átomos. Lo mismo que una molécula, ni los microscopios más potentes nos permitirían ver una molécula como esta de aquí. Lo que sí podemos ver son los cristales, como les decía, son conjuntos de moléculas, conjuntos muy grandes de moléculas. Ahora, cuando una sustancia química tiene que reaccionar con otra, entonces es importante de que estas moléculas estén disponibles. ¿En qué sentido disponibles? Vamos a... No sé por qué se ha movido esto. Entonces aquí, este es un pedazo de carbón, por ejemplo. El principal componente del carbón es el carbono C, que por ejemplo nosotros quisiéramos hacer reaccionar con oxígeno para formar el dióxido de carbono.
Quisiéramos que eso suceda, pero los átomos de carbono que están aquí en la superficie, o sea, al borde de este pedazo, de este sólido, esos sí van a tener la oportunidad de reaccionar con el oxígeno que hay, por ejemplo, en el aire. Entonces, un pedazo de carbón se enciende en la superficie, pero si es que partimos a la mitad o en pedazos de ese carbón, ese trozo de carbón, en el centro no va a estar reaccionando nada. Lo que pasa es que los átomos que están aquí en el centro no están expuestos, no están disponibles, no pueden reaccionar fácilmente porque están cubiertos, están atrapados dentro de este sólido. Entonces, para que esto pudiera reaccionar más fácilmente, eh, lo que tratamos de hacer en química cuando queremos hacer una reacción es de liberar estos átomos o las moléculas que están dentro de un sólido. Y para eso hay que pulverizar, hay que volverlo polvo o hay que volverlo un gas y de esa manera se obtiene que cada átomo o cada molécula está suelta y está disponible para poder realizar una reacción química. Bueno, en el caso del carbono, lo que se hace es pulverizar. En el caso del carbón, lo que se hace es pulverizar. Entonces, esto se hace un polvo y una vez que está, eso es un polvo bien fino, entonces puede reaccionar más fácilmente. Por ejemplo, si es que si ustedes agarran un pedazo de carbón y le dan un martillazo, o sea, le dan un golpe con un martillo, lo que va a suceder es de que este carbón se va a romper en pedazos. Y eso no es suficiente todavía como para que pueda reaccionar. Sin embargo, si es que este carbón lo vuelven un polvo fino, muelen este carbón y le dan un martillazo, es posible que ocurra una explosión, debido a que esta reacción entre el carbono y el oxígeno es más intensa, o sea, ocurre, es más extensa, más bien diré. ¿Por qué? Porque hay más átomos de carbono que van a reaccionar. Entonces, dado el chispazo inicial, eh, eh, esa, esa energía que se entrega al carbón para que pueda reaccionar mediante el martillazo, puede ser suficiente para iniciar la reacción de todos los átomos, va propagándose la reacción y entonces eso puede dar lugar a una explosión. Esto sucede no solamente con el carbón, sino con otros portadores de carbón, como por ejemplo la harina. La harina eh, tiene carbón en su composición, la harina, por ejemplo, de trigo, tiene carbón en su composición y con el oxígeno puede reaccionar y formar el dióxido de carbono violentamente. Entonces la harina también puede explotar. Por eso cuando se transporta la harina, eh, cuando, eh, sobre todo cuando se mueve harina a través de tuberías en mezclas de harina y aire, ocurre a veces lo que es una explosión de polvos y es una reacción violenta. Ahí los átomos, bueno, las partículas más bien, porque no son átomos, son partículas pequeñas, las que se obtiene cuando se muele un sólido, permiten de que los átomos, que una mayor cantidad de átomos estén expuestos y que puedan reaccionar. Un ejemplo también más común es el ejemplo de la pólvora. La pólvora se compone, es una mezcla de polvo de carbón, polvo de nitrato de
sodio, de potasio y azufre. Entonces, cuando estos están mezclados finamente, entonces pueden reaccionar. Pero si es que agarramos un pedazo de carbón, un pedazo de un cristal de azufre y, bueno, nitrato de potasio, igual otro pedazo, y los juntamos, eso no va a explotar. Aun cuando pongamos ahí, encendamos un fósforo o hagamos una chispa, eso no va a explotar. ¿Por qué? Porque no hay el suficiente contacto entre los tres componentes. En un lugarcito quizás reacciona, pero eso no es suficiente para que la reacción cunda a toda la masa, toda la masa preparada de la mezcla. Entonces, es importante de que las sustancias químicas estén en un tamaño especial como para que puedan reaccionar. Volvamos al ejemplo de la glucosa. Un cristal grande de glucosa es, por ejemplo, un chupete. Un chupete Bon Bon Bon, que ustedes deben conocer, es un cristal de glucosa grande. Ahora, si es que este cristal ustedes lo ponen en su boca, ¿cuánto tiempo van a tardar en terminar ese chupete? Bueno, por lo menos les va a durar unos 10 minutos. O sea, es difícil porque solamente en la superficie está reaccionando la glucosa. Solamente en la superficie de ese macrocristal de glucosa es que hay una reacción eh, entre la glucosa y, por ejemplo, el agua. Pero si es que ese chupete ustedes lo trituran, lo vuelven polvo, lo ponen a su boca, pues rápidamente se va a disolver. Bueno, cuanto más fino, o sea, cuanto más pulverizado está, cuanto el tamaño de partícula está más pequeño, tanto mayor es la reacción, tanto más rápida es la reacción. Así que para hacer reacciones químicas, lo que se tiene que hacer, si se quiere favorecer la reacción, es de que los compuestos químicos estén en el menor tamaño posible. En el caso del cristal de glucosa, el chupete con bombón, tendrían que darle un golpe con un martillo. Entonces se va a partir, por decir, en 3 pedazos. Y eso no va a ser suficiente, no va a estar en forma de polvo. Entonces van a tener que dar varios martillazos. Imagínense cuánto tiempo van a tardar y cuánto se van a cansar haciendo eso. En cambio, hay otra manera de liberar cada molécula, cada unidad como esta que vemos aquí. Y eso es con ayuda del agua. Entonces, si es que agarramos un vaso con agua y ponemos el chupete ahí y lo dejamos, por decir, toda la noche, al día siguiente volvemos y ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir el chupete ahí? No va a seguir, sino que se va a disolver en agua. Obviamente que el proceso va a tomar su tiempo, pero al día siguiente ya no va a haber el chupete. Si quieren, ustedes pueden hacer la prueba y mañana me avisan cómo les ha ido. Ahora, cuando ese cristal de glucosa se disuelve en agua, cada molécula, como esta de aquí, se suelta, se separa del chupete. Se va separando en estas moléculas de manera de que si es que al día siguiente, una vez que hemos disuelto ese cristal, ese macrocristal de glucosa, ya cada molécula está disponible para reaccionar, para poder hacer reacciones químicas independientemente de las otras. Ya no van a estar atrapadas dentro de un cristal, sino de que ya están libres y pueden reaccionar todas al mismo tiempo.
ese trabajo que ustedes hubiesen tenido que hacer golpeando con un martillo, lo ha hecho el agua en colaboración con la glucosa. Ese es nuestro tema ahora. Es la formación de soluciones. Entonces, ¿qué es una solución? La solución se compone de un soluto pequeño, vamos a aumentar aquí, el soluto más solvente. Y eso forma una solución. Nosotros llamamos solución a una mezcla de soluto y de solvente. Pero no es una mezcla cualquiera. Por ejemplo, podemos mezclar eh, billetes de 50 con billetes de 10. Entonces, amontonan ustedes sus billetes, por decir sus billetes de alacitas, y todo lo mezclan. ¿Ya? Pero después de hacer eso, con sus ojos pueden seguir distinguiendo, este es un billete de 50, este es un billete de 10. Pueden seguir reconociendo eso. ¿Y por qué esa mezcla no es completa? ¿Por qué no está completamente bien mezclado? Porque el tamaño de los billetes es demasiado grande. Entonces, se podría mezclar mejor si es que con una tijera cortaran los billetes en pedacitos más pequeños. Y entonces, cuanto más pequeño, tanto más perfecta es esa mezcla. En el caso de las soluciones, ese tamaño necesario es el tamaño molecular. O sea que cada componente, cada componente de la mezcla, que sería, por ejemplo, de soluto y de solvente, estuviesen del tamaño de una molécula. Y entonces, así se pueden mezclar los dos de manera de que en esa mezcla ya no se puede distinguir ni siquiera con el ojo, ni con un microscopio, ya no se puede distinguir cuál es soluto y cuál es solvente. Están tan bien mezclados de que ya no se puede reconocer a cada uno de ellos. Es justamente lo que queríamos hacer. ¿Se acuerdan ustedes que les decía que queremos que cada molécula esté libre, suelta, independiente para que pueda reaccionar químicamente? Entonces, eso es una solución. Ejemplos de solución, por ejemplo, cuando ustedes disuelven azúcar en agua, pues ponen azúcar a su taza de té, mueven con una cucharilla y después de dar vueltas, el azúcar aparentemente ha desaparecido. Ya no se puede ver con los ojos. Entonces, esa es una solución. Ejemplos de soluciones, digamos, perfectas son mezclas de gases. Por ejemplo, el aire es una mezcla de dos gases, oxígeno y nitrógeno, principalmente. Entonces, ustedes ven el aire y no notan nada, ustedes no ven, aquí está el oxígeno, aquí está un átomo de nitrógeno, está pasando, no se ve. Son tan pequeños los átomos que no los podemos ver. Eso es un ejemplo de solución. Ahora, también hay soluciones en estado sólido. Por ejemplo, voy a escribir aquí, oro de 18 quilates. Bien, ¿conocen ustedes el oro? En las joyerías hay. Bueno, y ahí venden joyitas, ¿no ves? Venden aretes, anillos, etcétera, de oro, y dice ahí de 18 quilates. Ese oro de 18 quilates no es oro puro.
sino que es una mezcla de oro y cobre. A esto se llama aleación. ¿Y cómo se hace esta aleación? Bueno, se funde el oro a una alta temperatura, el oro y el cobre, se mezcla en estado líquido y luego se deja enfriar. Y cuando ya está enfriado, entonces es una aleación. Y de eso se hace, por ejemplo, unos anillos, unas joyas. Bueno, ahora, esta mezcla es una mezcla en estado sólido. Entonces, esta mezcla en estado sólido, donde no pueden reconocer a simple vista cuál es oro y cuál es cobre, todo se ve igual, esa es una solución. Entonces, en vez de estar pulverizando las sustancias, una manera fácil de tener las moléculas eh, dispuestas, no atrapadas, para que puedan reaccionar químicamente, es hacer una solución, preparar una solución. Y para eso, entonces, se necesita lo que les decía. Tenemos el soluto y el solvente. Y eso forma la solución. Un ejemplo sería, entonces, el soluto sería el azúcar más agua y la solución es un agua azucarada. Bueno, esta agua azucarada preparamos nosotros porque, por ejemplo, queremos beber un refresco y queremos que ese refresco, cada sorbo de ese refresco, siempre sea igual. Entonces, no es como, por ejemplo, los pasteles ahí que venden a los buñuelos, ¿no? Dulce es solamente donde está el polvito del azúcar. Pero si quisiéramos que todo el pastel, cada bocado, fuese igualmente dulce, entonces tendríamos que preparar una solución. Disolver el azúcar en la masa para que esté totalmente en todas partes con ese mismo grado de dulzor. Porque si es que mezclamos, digamos, cristales de azúcar, el azúcar normal, que no está en polvo, y moriéramos, sentiríamos los cristales de azúcar, ¿no? Entonces, te has encontrado un cristal de azúcar, entonces es dulce. Pero si es que preparamos la solución, entonces en todas partes está el azúcar y lo podemos así sentir. Un otro ejemplo de una solución sería, por ejemplo, una grasa. Ahora, imaginen que ustedes están trabajando en un taller mecánico y ahí tienen las piezas todo lleno de grasa. Ahí tienen, digamos, unos engranajes, ahí los mecánicos les debe encantar esas cosas, ¿no? Está trabajando con máquinas y que cadenas y que rodamientos y los engranajes y todas esas cosas, todo con grasa, ¿no? Y bueno, y para hacer ciertas reparaciones se necesita que esté limpio. ¿Cómo vamos a quitar todo eso? Con agua y jabón va a ser difícil. Entonces, algo más fácil para poder quitar toda esa grasa es, por ejemplo, la gasolina. Lo que se obtiene nuevamente es una solución. Es grasa disuelta en gasolina. Entonces, ven ustedes que
Nuestro propósito es obtener una solución y estas soluciones nuevamente tienen diferentes propósitos, o sea, ¿para qué hacemos las soluciones? ¿Para qué preparamos las soluciones? De manera general es para que esté disuelto. O sea, queremos que el soluto, por ejemplo la grasa, esté disuelto en la gasolina, de manera que la solución, la grasa disuelta en gasolina, que es líquido, se separa fácilmente de los engranajes, las cadenas y todas esas cosas, ¿no? Y no queremos que quede nada de grasa, o sea, no queremos que se vaya todo, entonces la gasolina va a disolver completamente a la grasa. Pero si es que queremos disolver la grasa en agua, ya también, en vez de usar gasolina, queremos utilizar agua, eso no va a funcionar, eso no va a suceder, porque la grasa no se disuelve en agua. Entonces entramos al tema de la solubilidad. ¿Cómo es que ciertas sustancias se disuelven en otras y en otras no se disuelven? Por ejemplo, el aceite es insoluble en agua, pero sí es soluble en hexano. ¿Cómo saber si una sustancia se va a disolver en otra sustancia? O sea, ¿va a ser soluble o no va a ser soluble? Para eso tengo que saltarme hasta aquí. La clave es averiguar si es que una sustancia es polar o no es polar. Porque las sustancias se disuelven similares en similares. Esa es una especie de regla que nos ayuda a saber si se va a disolver o no se va a disolver. Entonces voy a escribir aquí esa regla. Similar con similar. Y más concretamente es polar con polar y no polar con no polar. Entonces, recordaremos brevemente qué cosa es polar y qué cosa es no polar. Aquí vemos una molécula de ácido clorhídrico, se compone de un hidrógeno y un cloro. Y aquí está el enlace entre los dos átomos. Entonces, la unidad más pequeña de ácido clorhídrico es esta. Y a esto se llama molécula. Entonces, aquí tenemos el hidrógeno y el cloro. Pero el hidrógeno tiene un electrón y el cloro tiene varios electrones. La atracción entre los dos la atracción entre el hidrógeno y el cloro, se produce en que el hidrógeno le entrega un electrón al cloro. Entonces el cloro se vuelve negativo y el hidrógeno se vuelve positivo. Y entre los dos hay una atracción. Entonces aquí vemos claramente cómo hay un polo negativo y aquí hay un polo positivo. Si ustedes se acuerdan de que se tienen que recordar, ustedes se acuerdan de la formación del momento polar, hacíamos así. En el lado positivo, aquí está el lado positivo, ven cómo se ha formado un más, y esa es la empuñadura de una espada, hacia donde apunta la flecha, hacia el polo negativo.
Entonces aquí claramente hay un polo. Este es el polo positivo, este es el polo negativo. Y ustedes ven la flecha que apunta de izquierda a derecha y no hay ninguna flecha que apunte en el sentido contrario. No hay nada que le pueda compensar. Este de aquí, del ácido clorhídrico, es un enlace iónico, porque aquí el hidrógeno entrega un electrón al cloro. En cambio, hay otras moléculas en las que no hay esa entrega de electrones. Aquí, por ejemplo, en la molécula del agua, aquí tenemos el hidrógeno, el oxígeno y el otro hidrógeno. Pero este enlace de aquí entre el hidrógeno y el oxígeno, aquí el hidrógeno no entrega un electrón al oxígeno, sino que este es un enlace de tipo covalente. ¿Y cómo sabemos si es que es iónico, si es que va a ser iónico o es covalente? Eso es restando las electronegatividades de los dos átomos, y si es que es mayor a 1.7, entonces es iónico. Si es menor a 1.7, entonces es covalente. Lo que significa que el oxígeno no tiene la suficiente fuerza como para quitarle el electrón al hidrógeno. Entonces, ninguno se lleva el electrón, pero eso sí, el electrón del hidrógeno está un poco más cerca del oxígeno. Entonces, el oxígeno se convierte de todas maneras en un polo negativo. Su electronegatividad es mayor que la del hidrógeno. Por eso el oxígeno es negativo y el hidrógeno es positivo. Entonces aquí se forman los polos. Este va a ser el polo positivo y este va a ser el polo negativo. Si dibujamos las flechas del momento dipolar, apuntando hacia el polo negativo, ven ustedes que en la horizontal sí se compensan, se anulan, porque los dos son iguales, y en la componente horizontal sí se anula, pero en la componente vertical no se anula. Entonces, hay una resultante, la resultante de los componentes verticales de ambos vectores apunta hacia arriba. Pues de manera global, de manera general, tenemos que aquí este es el polo negativo y abajo están los polos positivos. Y entonces esta molécula es polar. Al saber de que esta molécula aquí del ácido clorhídrico es polar y el agua también es polar, entonces sabemos que el ácido clorhídrico sí se puede disolver en agua. Si vemos aquí en el caso del nitrógeno, el nitrógeno forma una molécula que tiene dos átomos de nitrógeno. Por eso la molécula del nitrógeno es N2. Dos átomos de nitrógeno que están unidos mediante enlace. Pero ¿cómo es este enlace? Bueno, como los dos nitrógenos son iguales, el de la izquierda no es diferente al de la derecha y el de la derecha no es diferente al de la izquierda, entonces los dos tienen la misma fuerza para atraer los electrones de enlace. Entonces, como resultado, ninguno de ellos resulta ser ni positivo ni negativo. Los dos son iguales. Entonces, esta es una molécula no polar, porque no tiene polos. Entonces, esta molécula no polar no se va a disolver en agua, porque similar se disuelve con similar, polar con polar y no polar con no polar. Entonces, si esto es no polar, entonces no se va a disolver en agua. Otra molécula no polar es el dióxido de carbono. Igual, el dióxido de carbono no se disuelve fácilmente en agua. Se disuelve, sí, pero un poquito, ¿verdad? Un poquito sí. Claro que eso un poquito que se disuelve ya es suficiente para nosotros. Otra molécula no polar
bueno, antes de estar hablando de esas cosas, terminaremos de explicar aquí. Por ejemplo, esta molécula del tetracloruro de carbono, tenemos de que eh, tenemos que el cloro nuevamente es más electronegativo que el carbono. Entonces aquí los vectores, no, se han borrado. Tenemos aquí varios vectores que apuntan en 4 direcciones y en estas direcciones son completamente simétricas. Forman un tetraedro. Es un átomo de carbono aquí que está apoyado sobre 3 patitas y las 3 patitas divididas en los mismos ángulos. Los ángulos, los 4 ángulos con los átomos de cloro son exactamente iguales, de manera que todos los vectores al final se compensan. Hay uno que está jalando hacia arriba, pero la resultante de estos 3 está jalando hacia abajo. Así que al final esta molécula es no polar. Entonces, por ejemplo, aquí el nitrógeno se disuelve muy bien en el tetracloruro de carbono. Lo mismo, el dióxido de carbono se disuelve bastante bien en el tetracloruro de carbono. Se disuelve bien. Una cosa es que se disuelva bien y otra cosa es que se disuelva muy poco. De que se disuelva bien, por ejemplo, si ustedes ponen azúcar en agua, eso se disuelve bien. Pero imagínense ustedes, por ejemplo, si es que agarran por decir, una hoja de coca, le ponen en agua, ¿se va a disolver? Algunos componentes de la hoja de coca sí se van a disolver, pero no todo. Entonces, hay cosas que se disuelven bien y hay otras cosas que no se disuelven tan bien. Entonces, aquí, estas moléculas del dióxido de carbono no se disuelve bien en agua, pero un poquito se disuelve, pero no se disuelve bien. Entonces, estamos en este momento en la diferencia de que si se disuelve bien o no se disuelve bien. De todas las sustancias químicas, son conocidas sus propiedades. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una tabla de algunas sustancias, por ejemplo, aquí el hexano. ¿Sí? Está en inglés la tabla. Y esto es el hexano, esta es su fórmula química. Eh, y ustedes ven aquí el momento dipolar. Ustedes ven que no tiene momento dipolar, o sea, es 0. El tetracloruro de carbono no tiene momento dipolar, su momento dipolar es 0. El benceno, aquí está la representación de su fórmula química, el momento dipolar es 0. Ahora ya va empezando a subir, por ejemplo, el acetato de etilo, su momento dipolar es 1.78. Y
A medida que vamos avanzando en la tabla, el momento dipolar va aumentando. Aquí el etanol es el alcohol que conocemos. Su momento dipolar es 1.69. El alcohol se disuelve bien en agua. Entonces el aumento del momento dipolar aquí a 1.69 ya nos indica de que eso se va a disolver bien en agua. Aquí el momento dipolar del agua, fíjense, es 1.85 y es cercano al momento dipolar del etanol. Entonces, con la ayuda de esta tabla podemos saber si es que una sustancia se va a disolver bien o no se va a disolver bien en un solvente. ¿Cuán bien se disuelve o no se disuelve en un solvente? Bueno, hemos visto de que las sustancias tienen diferentes momentos dipolares. O sea, por ejemplo, aquí tenemos sustancias en esta tabla. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el nitrato de sodio, el clorato de potasio, el nitrato de plata y aquí la glucosa. Entonces, aquí son sustancias diferentes y sus momentos dipolares obviamente son diferentes también. Así que su comportamiento en agua va a ser también diferente. Entonces aquí en esta tabla tenemos la solubilidad. La solubilidad cuán bien o mal se disuelve. Es lo que expresa la solubilidad. Pero además, esta solubilidad se puede también expresar en cifras. O sea, aparte de decir cualitativamente, por ejemplo, completamente soluble. Parcialmente soluble. Poco soluble. Insoluble. Esas son expresiones cualitativas de la solubilidad. Pero también podemos expresar esa solubilidad mediante cifras, que serían, en este caso, como son cifras, ya serían exactas. Entonces, tenemos también una definición de solubilidad. Es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en el solvente. Y eso es lo que muestra esta tabla. Aquí para una temperatura de 20 grados centígrados tenemos la solubilidad del cloruro de sodio. Esta solubilidad está expresada en gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. Entonces aquí tenemos que la cifra para el cloruro de sodio es 36. Vamos a marcar eso. De eso vamos a hablar como un ejemplo. Entonces la solubilidad del cloruro de sodio es de 36. Y ahora, pero
cómo hay que entender esta cifra. Es de 36 gramos de soluto, o sea, gramos de cloruro de sodio, por cada 100 gramos de agua. Entonces aquí, para el ejemplo que estamos considerando, que estamos analizando, sería el soluto es igual al cloruro de sodio. El solvente es agua. Y la solubilidad hay que entenderla así. Son 36 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua. Es decir, si es que tienen 100 gramos de agua, pueden disolver 36 gramos de cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal común que utilizamos en la cocina. O al revés, si ustedes quieren disolver 36 gramos de cloruro de sodio, se necesita 100 gramos de agua. Claro, no siempre queremos disolver los 36 gramos, ¿no? O sea, puede ser que tengamos solamente 2 gramos de cloruro de sodio, y entonces nos puede sobrar agua para poder disolver eso. Pero el asunto de que este es el límite máximo, es lo máximo que se puede disolver. Esto de aquí se ha medido experimentalmente. ¿Quién no quisiera saber cuánto es lo máximo que se puede disolver en agua? Por ejemplo, el cloruro de sodio. Antes de esta clase ustedes no sabían cuántos gramos de cloruro de sodio se pueden disolver en una cierta cantidad de agua. Por ejemplo, en 100 gramos de agua, ustedes no sabían eso. Bueno, mucha gente ha investigado todas las sustancias, las propiedades de las sustancias. Entonces, en el caso del cloruro de sodio se ha determinado en varios experimentos realizados en diferentes países por diferentes personas que a 20 grados centígrados se puede disolver hasta 36 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua. Entonces, esto de ahí ya está establecido, eso no va a cambiar, no va a cambiar nunca, eso ya ha sido medido, ha sido verificado y esto ya no va a cambiar. Entonces, eso para nosotros ya es inamovible. Esa es la solubilidad, a eso llamamos nosotros solubilidad, porque a esa cifra eh, quisiéramos nosotros que esa cifra, bueno, de 36 gramos por cada 100 gramos, esa cifra reciba un nombre. Entonces, eso para nosotros es la solubilidad. Y eso para nosotros, esa cifra, para nosotros es ya el fundamento teórico que necesitamos para hacer cálculos. Entonces, por ejemplo, y si tenemos 72 gramos de cloruro de sodio, $72 es exactamente el doble de 36. Entonces, si tenemos el doble de cloruro de sodio, ¿en cuántos gramos de agua se puede disolver? Entonces, tendría que ser en el doble de agua. Entonces, se disuelven en 200 gramos de agua. Esa es la solución a nuestro problema.
O al revés, si es que tenemos 200 gramos de agua, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio se puede disolver? Um, ustedes, por ejemplo, ustedes saben que en el Salar de Uyuni hay gran cantidad de sal. Y cuando llueve, ¿qué pasa con esa sal? ¿Se disuelve o no se disuelve? ¿Y cuánto se disuelve? Entonces, digamos que llueve. ¿Cuánta agua ha llovido? ¿Y esa agua es suficiente para disolver a todo el cloruro de sodio o no va a ser suficiente? Va a seguir nomás la sal ahí, porque claro, una parte sí se puede disolver, pero la otra parte no se puede disolver. Entonces, todos estos cálculos podemos hacer con este fundamento teórico, con esta cifra, con esta tabla que tenemos aquí, que dice solubilidad. Y si ustedes buscan en Google, por ejemplo, para una sustancia, ustedes quisieran saber cuánto se disuelve y además si es que se disuelve o no se disuelve. Bueno, por ahí algunas sustancias completamente insolubles. Pero además también ustedes saben de que es insoluble sí, pero en ciertos solventes. En otros solventes tal vez sí se puede disolver. Claro, hay que saber si es que es polar o no es polar. Principalmente hay esos dos tipos de sustancias, polares y no polares. Entonces, si se trata de una sustancia no polar, entonces ustedes necesitan un solvente no polar. Bien, para que se pueda disolver una sustancia, se tiene que poder eh, separar en moléculas. O sea, tiene que estar constituido de moléculas y esas moléculas juntas pueden formar, por ejemplo, un cristal. Entonces, ese cristal lo hemos visto aquí, un cristal de glucosa. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, un cristal de cloruro de sodio. Este es un cristal de cloruro de sodio. O sea, si ustedes ven con una lupa o con un microscopio la- las partículas, los granitos de sal que están en su salero, van a ver de que tienen esta forma. Pero al ver la estructura del cloruro de sodio, aquí tenemos, este es el cloro, el átomo de cloro, es mucho más grande que el átomo de sodio y después de un átomo de cloro viene un átomo de sodio, luego ya también otro átomo de cloro y así sucesivamente se van interponiendo y forman este tipo de estructura de malla cristalina cúbica. Y por eso es que el cristal que se forma también es como un cubo. Pero estos enlaces entre el cloro y el sodio son enlaces de tipo iónico. Los enlaces de tipo iónico son fácilmente de romper. Entonces, aquí este cristal se va a romper cuando forme soluciones y cuando entre en el agua, se va a romper ahí, 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 aquí. Todos esos enlaces, todos se van a romper. De manera que obtenemos, en el caso del cloruro de sodio, tenemos inclusive átomos. En el caso de las sustancias covalentes, como por ejemplo en el caso de la glucosa,
esos enlaces no se van a romper, porque son enlaces fuertes, los enlaces covalentes son fuertes. Pero lo que sí se va a romper es la unión entre una molécula y la otra molécula que está a su lado. Por ejemplo, aquí estaría otra molécula de glucosa, aquí otra molécula de glucosa, y entre los dos hay atracciones también. Por ejemplo, aquí está el oxígeno, estos puntos rojos son oxígenos, y estos puntos rojos oxígenos son negativos y atraen a los hidrógenos. Voy a agrandar para que tal vez no están pudiendo ver. O sea, yo lo veo bien, pero tal vez en sus celulares no están pudiendo ver bien. Y ahora sí que se perdió. Ya. Ahora, ven ustedes los puntos rojos son los átomos de... Esos tradicionalmente son negativos. Y estos átomos negativos atraen a los hidrógenos de las otras moléculas. Entonces, esa atracción hace que una molécula de glucosa, que está, por ejemplo, esta que está aquí a la derecha, se mantenga pegada a la otra molécula de glucosa. Y así una al lado de otra, al lado de otra, al lado de otra, al lado de otra, forman los macrocristales. Por ejemplo, el chupete bom bom bom. Pero estos enlaces entre, digamos, esas fuerzas, esas atracciones entre este oxígeno de una molécula y el hidrógeno de otra molécula ya son solamente atracciones, no son enlaces. Así que, bueno, reciben el nombre de enlaces también, pero no son fuertes. Son casi, en realidad, son atracciones electrostáticas. Y las atracciones electrostáticas son débiles, como en el caso de las moléculas que tienen enlaces iónicos. Entonces, ahí se va a romper. Aquí se rompe. Y entonces cada molécula se obtiene por separado y es así como la glucosa, por ejemplo, se disuelve. Y esta atracción electrostática entre el oxígeno y el hidrógeno es de tipo electrostático, casi entonces iónico. Entonces, por eso es que la glucosa se va a disolver en agua. En cambio, por ejemplo, el vidrio. En el vidrio no tenemos nosotros enlaces entre átomos. No tenemos moléculas. O por ejemplo, un pedazo de metal. Eh, Entre los átomos de metal no se forman moléculas, no se forman unidades, sino que todo el pedazo de metal es uno solo. De manera que esos enlaces entre átomo de metal y átomo de metal no se rompen. Y entonces no se puede disolver un metal, por ejemplo, en agua, ni en gasolina, ni en nada. Es completamente insoluble. Lo mismo sucede con un ladrillo. Un ladrillo es completamente insoluble en todo, ni en agua, ni en aceite, ni en gasolina, ni en nada. Un pedazo de metal es como un cristal enorme, lo mismo que un ladrillo. No es la unión de una molécula con otra molécula con otra molécula. No es la atracción de una molécula con otra molécula con otra molécula, sino es un cristal enorme. En realidad es como una macromolécula y eso no se va a romper.
La única manera de romperlo es con un martillo, desde luego. Bien. Entonces, estábamos con el ejemplo del cloruro de sodio. La solubilidad es de 36 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua. Esta es una proporción, es como una receta para lo máximo que se puede disolver de cloruro de sodio en agua. Y de ahí se, se pueden hacer cálculos, ¿no? Entonces, si con 100 gramos de agua se disolvía 36 gramos de cloruro de sodio, entonces con 1 gramo de agua, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio se puede disolver? Pues aquí es fácil, ¿no? Se divide 100 entre 100, y aquí 36 entre 100, y 36 entre 100 es 0,36. Aquí estos cálculos son fáciles porque prácticamente es óptico, ¿no? O sea, 100 entre 100 obviamente es 1. Ahora, pero cuando tenemos cifras con decimales, entonces ahí ya no es tan fácil. Entonces ahí lo que utilizamos es una regla de 3. Entonces, ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo, se tiene 67 gramos de cloruro de sodio. Pregunta, ¿cuántos gramos de agua son necesarios para disolver esta masa de cloruro de sodio? Bien, entonces esto ya no se puede resolver tan fácilmente simplemente mirando a la cifra de la solubilidad. Así que este ejercicio vamos a resolver con una regla de 3. Una regla de 3 tiene dos filas y dos columnas. En la primera fila anotamos el fundamento teórico. Eso es, el fundamento teórico para nosotros en este caso es la solubilidad. Entonces anotamos aquí 36 gramos de cloruro de sodio. Aquí ponemos los 100 gramos de agua. Ese es el fundamento teórico, eso es lo que nos dice la solubilidad. Eso ya viene en libros, eso pueden buscar en Google, etc. Ahora, en la segunda fila se anota el dato y la incógnita. El dato es 36 gramos de cloruro de sodio, es la situación real que tenemos que resolver ahora. Entonces anotamos los 67 gramos de cloruro de sodio. Aquí está el dato. Y podemos anotar en esta casilla de la izquierda o en esta otra casilla de la derecha. Pero ya al escribir el fundamento teórico se ha definido de que esta va a ser la primera columna, es la columna del cloruro de sodio. Entonces ahí es donde tenemos que anotar el cloruro de sodio. Entonces anotamos aquí 67 gramos de cloruro de sodio.
Lo que queremos calcular, esa es la incógnita del ejercicio. Dice, ¿cuántos gramos de agua son necesarios? Entonces, la incógnita X tiene que estar en la columna del agua porque se trata del agua. Entonces, ahí debe estar la incógnita. Bien, para resolver la regla de 3, entonces sabemos de que es igual a la multiplicación de la diagonal principal dividido entre el extremo opuesto. Entonces, X es igual a 67 multiplicado por 100 y dividido entre 36. Y eso es igual a 186,11111 periódico. Gramos de agua. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna observación, alguna inquietud? No hay preguntas, entonces continuamos. Luego, los solutos. ¿Okay? Y esta solubilidad es, digamos, específica para cada soluto. O sea, que si, por ejemplo, si tenemos 100 gramos de agua, con esos 100 gramos de agua se puede disolver 36 gramos de cloruro de sodio si es que el agua está a 20 grados centígrados. Y 222 gramos de nitrato de plata al mismo tiempo. Es específico para cada sustancia. Al nitrato de plata no le interesa el cloruro de sodio. Nada tienen que ver. No son primos hermanos ni nada. Entonces, no le afecta el uno al otro. Así que en la misma solución pueden estar presentes los dos solutos, cloruro de sodio y nitrato de plata. Donde sí hay una afectación es cuando el soluto tiene, por ejemplo, tiene cloro, un soluto, y el otro soluto también tiene cloro. Entonces, en ese caso, sí hay una interacción. Y, por ejemplo, esto y esto, cloro y cloro. Entonces, ahí sí se entorpecen el uno y el otro. Cuando hay estas, digamos, coincidencias, a este efecto se llama
efecto del ion común. Cuando hay este efecto del ion común, entonces estas solubilidades de aquí no pueden ser consideradas como si es que no hubiera el otro. Entonces, no se va a disolver 36 gramos de cloruro de sodio y al mismo tiempo 34 gramos de cloruro de potasio. ¿Por qué? Porque hay el efecto del ion común. ¿Esto se puede calcular exactamente o no? Sí, sí se puede calcular exactamente cuánto se va a disolver del uno y del otro cuando tenemos el problema del efecto del ion común. Pero esto lo vamos a poder resolver únicamente cuando veamos el capítulo de equilibrio químico. Mientras tanto, no podemos resolver ese tipo de problemas. Entonces, únicamente cuando no tenemos el efecto del ion común, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio y del nitrato de plata, ahí no hay el efecto del ion común, entonces sí se puede tomar por separado estos datos. Con los mismos 100 gramos de agua, en el mismo vaso, con los 100 gramos de agua, se puede disolver 36 gramos de cloruro de sodio y 222 gramos de nitrato de plata. Bueno, lo que estamos viendo ahorita es una foto eh, de una otra sal, pero más o menos parecido se ve el cloruro de sodio. Que voy a mantener ese ejemplo para no estar hablando de otras cifras, porque las tenemos las cifras bien frescas. Entonces, más o menos parecido a esto es también el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, cuando cristaliza, forma unos cristales y el conjunto, todos esos cristales juntos, pues cristalitos pequeños, se ven así opaco, lechoso o blanco, como se ve aquí en este recipiente. ¿Qué es esto? ¿Y cómo tenemos que entender lo que ha sucedido aquí? Bueno, lo que ha sucedido es de que se han formado cristales de cloruro de sodio. Aquí tenemos una solución. Si ustedes alcanzan a ver, hay lugares donde nuestra vista puede atravesar eh, este tubo de ensayo. Podemos ver al otro lado, podemos distinguir el color que hay detrás de este tubo de ensayo. En esos puntos sí es solución. Sí hay una mezcla de agua y sal, un agua salada que es completamente cristalina, no tiene color y podemos ver a través de eso. Pero hay lugares donde hay cristales, entonces eso no es una solución. Entonces el líquido sí es solución, los cristales no están en la solución. ¿Cómo se ha podido formar esto que vemos aquí? Entonces, esto se ha formado porque, por ejemplo, si echamos 37 gramos de cloruro de sodio a
100 gramos de agua, entonces lo que va a pasar es de que solo se disuelven 36 gramos de cloruro de sodio. No se disuelve 1 gramo de cloruro de sodio. Aquí, para que sea un poquito más claro, 37.5 ponemos. Entonces no se disuelve 1,5 gramos de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque la solubilidad del cloruro de sodio es de 36 gramos en 100 gramos de agua. 36 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Pero si es que ponemos 37,5 gramos, por más que agitemos con la cucharilla, estemos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, 2 semanas, 3 semanas, un mes dando vueltas con la cucharilla, igual, 1,5 gramos de cloruro de sodio no se va a disolver. ¿Y qué va a pasar con ese 1,5 gramos? Pues se va a formar esto de aquí, estos cristales de aquí. Los cristales tienen un peso y generalmente se asientan al fondo y entonces caen hacia el fondo. Y por eso es de que estos cristales que estamos viendo aquí en el fondo, esos cristales reciben un nombre y se llaman precipitados. El fenómeno se llama precipitación. Es lo que no se ha disuelto por una u otra razón. Puede haber diferentes razones por las cuales no se ha disuelto. Entonces, ese fenómeno es precipitación. Por ejemplo, en una reacción química, antes no había cloruro de sodio y recién se ha formado el cloruro de sodio, y si está en exceso, por encima de los 36 gramos por cada 100 gramos de agua, entonces el cloruro de sodio que se ha formado y que está en exceso, eso se va a formar cristales y va a caer hacia el fondo, se va a precipitar, y eso se llama precipitado. Ahora que si bien los cristales tienen un peso y caen al fondo y por eso se llaman precipitados, no únicamente caen al fondo, sino también quedan pegadas a las paredes. Entonces aquí hay cristales que están pegados a las paredes. Eso también se llama precipitado, aunque no se está precipitando, aunque no está cayendo, ¿no? Pero a todo eso, todos los cristales que no se han disuelto, eso se conoce como precipitado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No hay preguntas, excelente. No. Entonces, todo se entiende bien. Y entonces ya sabemos cómo usar el dato de la solubilidad por ejemplo, para resolver ejercicios. Aquí, por ejemplo, una solución saturada de cloruro de potasio tiene un volumen de 500 mililitros. ¿A qué se refiere con saturada? Ese término de saturado saturado, ¿qué significa? Pues significa de que tiene la cantidad máxima de soluto.
ya no puede más, está al límite. Entonces, significa que ha alcanzado el límite de solubilidad. Entonces aquí una solución saturada de cloruro de potasio tiene un volumen de 500 mililitros y se encuentra a una temperatura de 70 grados centígrados. Ahora, si es que se enfría a 10 grados centígrados, ¿qué va a pasar? Porque ya la temperatura ya no es la misma. Pregunta, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio se separan de la solución? Bueno, aquí tenemos un efecto de temperatura. Vamos a ver cuál es el efecto de la temperatura. En este gráfico vemos para el cloruro de potasio, porque estamos hablando en este ejemplo del cloruro de potasio. Aquí en el eje Y tenemos la solubilidad en gramos de la sal por cada 100 gramos de agua. Entonces, esa es la curva que le corresponde al cloruro de potasio. La voy a resaltar, la curva. Esta es la curva. Bien. En el eje Y tenemos la solubilidad, perdón, y en el eje X tenemos la temperatura. Entonces, a medida que va aumentando la temperatura, la solubilidad del cloruro de potasio va aumentando. Y por el contrario, cuando disminuye la temperatura, la solubilidad también va disminuyendo. Entonces, en nuestro ejemplo, a 70 grados centígrados, la solubilidad era de casi 50. Y si disminuimos a 10 grados centígrados, entonces la solubilidad disminuye a 30. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Estaba a 70 grados y ahora se enfría a 10 grados. ¿Qué va a pasar? Bueno, y la solución a 70 grados estaba saturada, estaba al límite con cloruro de potasio y tenía un volumen de 500 mililitros. Bueno, la solubilidad a 70 grados había sido 46 gramos por cada 100 gramos de agua. Bien, si el volumen de la solución es de 500 mililitros, entonces no sabemos qué masa es. Para poder convertir ese volumen a masa, utilizamos la densidad. La densidad de una solución de cloruro de potasio está aquí graficada. Y eso nos indica de que la masa total es de 650 gramos de solución, porque la densidad de la solución de cloruro de potasio es de 1.30. A esa densidad vemos que el porcentaje de cloruro de potasio es de 31.51.
Y entonces su contraparte, su complemento es agua, que sería 68,49. Entonces, en una solución que tiene una masa total de 650 gramos, que es el 100%, el agua es 68,49%. Entonces, tenemos una masa de agua de 445,19 gramos. Bueno, con esta masa de agua, ¿cuántos gramos de cloruro de potasio se ha podido disolver? O sea, ¿cuánto de cloruro de potasio había? Entonces, eso significa de que había 204,81 gramos de cloruro de potasio. Pero cuando la solubilidad disminuye a 30 gramos de cloruro de potasio, porque enfriamos a 10 grados, entonces la solubilidad dice de que con 100 gramos solamente se puede disolver 30 gramos de cloruro de potasio. En la solución teníamos 445,19 gramos de agua, y eso, entonces, ¿cuántos gramos de cloruro de potasio se puede disolver? Resolviendo esta regla de 3, nuevamente la diagonal principal dividida entre el extremo opuesto, la masa máxima de cloruro de potasio sería 133,56 gramos. Esta es una masa de cloruro de potasio. En este ejercicio tenemos masas de cloruro de potasio por todas partes. Aquí, por ejemplo, tenemos 30, más arriba era 200 y tantos. Tenemos, era exactamente, era 204,81. Aquí tenemos 1, 2, 3 masas de cloruro de potasio. Y hay que prestar atención porque si no uno se confunde. ¿Qué pasaba con esta masa de cloruro de potasio? Entonces, 204,81 es lo que estaba disuelto a 70 grados. A 10 grados solamente se puede disolver 133,56. La diferencia entre estas dos cifras, o sea, 71,25, es lo que no se va a disolver. Entonces, en este ejemplo sería esto de aquí, estos cristales blancos. La masa de esos cristales blancos serían 71,25 gramos de cloruro de potasio. ¿Cuánto se puede disolver? ¿Cuánto no se va a disolver? Eso es importante. Por ejemplo, en la explotación del salar de Uyuni, en la obtención del litio, en la obtención de la sal, porque la sal que tenemos, que consumimos nosotros, viene del salar de Uyuni. No sé si ustedes han visto alguna vez esa sal, los famosos panes de sal. ¿Los panes de sal de qué color son? Son blancos, pero que tienen también unas rayas cafés. ¿Qué son esas rayas cafés? Es tierra. ¿Por qué? Porque ha venido de la tierra, de ahí con pala han alzado, etc. Entonces eso hay que purificar. ¿Y cómo se purifica? Pues se disuelve con agua, la tierra se separa, se filtra, por ejemplo, o se deja sedimentar y luego se seca y se obtiene los cristales de sal. Entonces, todo es disolver, cristalizar, volver a disolver. Unos sí se forman cristales, otros se mantienen en la solución. Y entonces, ¿cuánto de cristales? ¿Cuánto se disuelve? ¿Cuánto no se disuelve? Todo eso se puede hacer con esto que hemos visto hoy día, que es la solubilidad. Solamente que cuando tengamos el efecto del ion común,
Entonces ahí es un poquito más complicado y eso recién lo vamos a ver cuando estemos avanzando equilibrio químico. Pero ejercicios así sencillos, cuando tenemos solamente una sal y el disolvente que sería agua y tenemos la solubilidad, ejercicios así sencillos, sí podemos sí podemos resolver. Bien, ya ha pasado nuevamente nuestro tiempo, así que no los voy a retener más. En esto vamos a quedar por hoy, si es que no tienen preguntas. Si no tienen preguntas, entonces hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.